Antes de iniciar nuestro tema, hermanos, gracias a Dios por nuestra hermana Elizabeth que está con nosotros, y unas palabras no solamente también para ella, sino para todos nosotros, y pues gracias a Dios por su vida, y que podamos nosotros orar también por su corazón y por su familia. Hermana, la palabra del Señor nos dice así, porque hay cosas muy especiales. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 11, versículo 28, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermana, permítanos orar así como está usted, y que el Señor le conceda las peticiones de su corazón, y su corazón también sea en Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, oremos por nuestra hermana. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, porque nos da gozo también orar por la vida de nuestros hermanos y también por la vida de tu hija Elizabeth, que también, Señor, tú le conoces de antemano, pero también tu presencia, que es sobre todas las cosas, también nos guía. También, Señor, viene y pone esa dirección para que nuestra vida se fortalezca en ti y nuestra fe en Cristo también florezca, porque tú eres el que has puesto tantas bendiciones para nuestras vidas, así como también la enseñanza en edificación y en corrección. Bendice su hogar, bendice su estancia, y nos da mucho gozo, Señor, estar, Señor, orando por nuestros hermanos. Bendice a nuestra hermana Elizabeth, y que tu presencia también les bendiga. Gracias por cada uno de mis hermanos que está en esta reunión y que está en estos momentos también para escuchar tu bendita palabra. Y cada uno de nosotros nos llenemos de tu misericordia y de tu hermosa salvación, porque hemos venido a ti, a la fuente maravillosa de salvación y vida eterna. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Leemos nuestro pasaje, hermanos, que hemos de considerar esta tarde, en el libro de los Proverbios, capítulo número 4, versículos 26 y 27. El libro de los Proverbios, capítulo número 4, versículos 26 y 27. Alabado sea nuestro Dios. Sí, quisiera pedirle a algunos de los varones o a nuestros hermanos nos puedan acercar tantito del pizarrón, porque hemos de considerar tres palabras sinónimas que hay que escribir. Bien, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Proverbios capítulo número 4, versículos 26 y 27. Nos dice así: examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Tomen su asiento, por favor. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Al considerar nosotros el concepto tan especial de poder entender la bendición del Señor, nuestro tema hoy se titula: en Cristo practica una vida buena de conducta. Y la introducción que hoy quiero referir es la siguiente. Cuando se inicia los estudios de secundaria, y en la secundaria se nos dice que se nos va a entregar una carta de buena conducta
a través de los 3 años que se va cursando la secundaria. Por lo tanto, al final de los 3 años se expide una carta de buena conducta donde en ese momento se avala que la persona que estaba en ese transcurso de esa formación mantuvo un comportamiento correcto. Una carta puede ser presentada, puede ser entregada, pero a través de 3 años encontramos que no todo era realmente una buena conducta, porque quien no hacía alguna travesura, quien alguno no faltaba el respeto a un directivo, a un maestro, a un conserje, y al final de todas las cosas se entrega la famosa carta de buena conducta. ¿Qué entendemos por conducta? La conducta es una manera con que las personas se comportan en su vida y también sus acciones. Y tenemos 3 palabras sinónimas de conducta. Y rápidamente, pues alguien me gustaría con letra grande. Uno de los sinónimos que venga a escribir, es comportamiento. La conducta es comportamiento. Entonces, al escribir comportamiento, esa es una de las partes de conducta. Ahí está el pintarrón, rápidamente viene, porque también esto es una conducta. El estar en el templo es una conducta. Quien base en la siguiente palabra también nos habla que es comportamiento, proceder, hábito y actuación. Así que estamos hablando en estos momentos de una buena conducta, pero en Cristo. Entonces, el primero es un comportamiento, el siguiente va a ser el proceder, que es lo que va a marcar, rápidamente ahí tenemos, luego el hábito, y rápidamente pasamos con los 4 sinónimos. Ahí está el comportamiento, luego viene el proceder, y aquí deben estar otros más, porque estamos hablando de una conducta. Entonces, está el proceder, luego está el hábito. Sabemos que el hábito son acciones que se hacen cotidianamente. Y bien, entonces encontramos que en la secundaria se nos dio una carta de buena conducta. Pero hemos de analizar, conforme a las cosas del Señor, acerca de esa conducta. A través de todo el tiempo vamos encontrando y enumeramos aproximadamente unas entre 10, 13 conductas que vamos a observarlas de manera rápida. Obvio es, no es muchas veces de ellas en Cristo. No son en Cristo. Y una de las conductas, estoy marcando, es una de las conductas agresivas. Ahí está marcado. Hay conductas muy agresivas. Y obviamente llevan a la violencia, a la agresión. Y por cualquier circunstancia vienen estas conductas agresivas. La siguiente, encontramos que hay conductas también muy pasivas. Así como hay muy violentas, hay también muy pasivas, en las cuales encontramos que no le importa mucho el establecer límites, o no hay muchos límites, y simplemente hay una indiferencia. Otra conducta, a través del tiempo, son las conductas asertivas. ¿A qué son las conductas asertivas? Son las expresiones que son claras, que son transparentes, que son entendidas, y hay condiciones en las cuales también nosotros, a través de la palabra, encontramos que una conducta cristiana es una conducta asertiva, que es verdadera, es clara,
es entendida y sobre todo se pone en práctica. Otra de las conductas también que no son, a veces, esta no es cristiana, es la conducta que es manipuladora. Esa conducta chantajista, esa conducta en la cual pone condiciones y también de tal forma influye para poder lograr o intimidar o también en cierto modo obligar a hacer alguna cosa indebida, o muchas veces se consiguen cosas que no eran necesarias o también de perjuicio. Hay conductas muy diferentes, pero estamos hablando de diferentes conductas, comportamientos, proceder, hábito, y también encontramos la actuación. Otra de las también situaciones de una conducta, está una conducta obsesiva, una conducta compulsiva. Esas conductas compulsivas en las cuales te ponen nervioso y dicen, tengo que hacer algo, tengo que tomar algo, tengo que hacer algo, tengo que estar... Y estas conductas, precisamente compulsivas, causan una ansiedad. Sabemos que la ansiedad es donde siempre prácticamente tienes miedo de todo. Y tienes en cierto modo que estar pensando dónde poder estarte refugiando, pero con miedo. Otra conducta también es la obsesiva. Esos pensamientos persistentes que no nos dejan, que están en ideas, impulsos que nos hacen sentir muchas veces intranquilidad o no nos dejan estar en paz. Y hay ese tipo de condiciones y también de situaciones que vemos que son siempre pensamientos persistentes. Pensamientos en los cuales dicen, es que no lo puedo dejar. Todo esto, recordemos que son situaciones cuando no hay una verdadera ancla de fe en Dios. Otra de las también, en cierto modo también, son las adictivas, las dependencias de sustancias, en las cuales son sustancias en las cuales se hacen adictivas. Y hermanos, vamos encontrando muchas formas de conducta. Hay muchas conductas. También encontramos otra de las condiciones que es las autodestructivas. Estas autodestructivas, comportamientos que ponen en peligro nuestra propia vida. A veces esas conductas es precisamente, vemos nosotros en el mundo, que hay gente que se arroja, se avienta en los puentes, en cierto modo ponen en riesgo sus vidas, aceleran más las motocicletas. Son ciertas actitudes también y ciertos, en este modo, comportamientos, sobre todo conductas, que ponen en un peligro totalmente la vida, comportamientos autodestructivos. También, hermanos, hay comportamientos que son empáticos, que las personas comprenden bien las cosas que están haciendo. Y otro de los puntos también, comprende bien lo que pasa. Hay conductas que se les llaman narcisistas, esas conductas en las cuales hay una autocomplacencia personal o a veces exagerada, como me veo, qué estoy viendo, me ve 2, 3, 4 veces, 5 veces, y empezamos a observar que hay ciertas conductas. Esas conductas, en cierto modo también, hermanos, descontrolan el corazón y las vidas de las personas. Hay conductas también maniáticas, una falta de control, y nos encontramos en cualquier momento. Otras son los amantizantes, la preocupación excesiva, comiéndose las uñas, mañana qué será, qué voy a hacer mañana, qué va a ser pasado. Entonces tenemos nosotros también otra conducta que es apropiada. Una conducta apropiada es la que en amor y tiene amor y comportamiento a las normas sociales, éticas y espirituales. Y esto es lo que encontramos, hermanos, en un marco general acerca de ciertas conductas. Pero
Vamos a través de la palabra del Señor, donde el Señor nos permite encontrar y tenemos como punto principal el impacto de una buena conducta en Dios. Nosotros no podemos solos y nuestra vida precisamente en Cristo empieza porque hemos conocido su misericordia y sobre todo su grande amor. Hemos conocido la fortaleza que Él nos da y sobre todo hemos pasado a una vida nueva en Cristo Jesús. Uno de los primeros impactos que lleva nuestra vida para no estar en conductas que nos están causando dolor, la primera nos dice en Mateo 5:16, el Señor nos dice que somos luz. Y es precisamente el texto tan precioso de Mateo capítulo número 5, versículo número 16, nos expresa de la siguiente manera a nosotros. Y nos dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una de las condiciones importantes donde la luz poderosa del Evangelio empieza a alumbrar a nuestras vidas, donde precisamente viene la luz especial de la parte de Dios a nuestro ser para llenarnos de victoria en medio de lo que estamos pasando. Un testimonio en el cual, gracias a Dios, sucede, es una conducta precisamente de luz. Y esa conducta de luz es en el testimonio que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, hermanos, este testimonio nos lleva, hermanos, a un testimonio pues muy lejos de aquí, en ese tiempo, en los lugares donde hubo mucha guerra en Vietnam, pero donde había la confusión terrible entre la doctrina del comunismo y la doctrina cristiana, y había tantas diferencias, pero tanta violencia, que en una de las aldeas, como también nosotros nos reunimos, había un joven predicador con su esposa y sus hijitos, y ellos eran luz, hablaban del poder del Evangelio a pesar de las guerras, a pesar de lo que existía. Y hermanos, apresaron al pastor, a su esposa y a sus hijitos, pero lamentablemente los levantaron en la madrugada. Estaban durmiendo en paz. Estas personas con violencia, y obviamente sabían ellos la situación que iban a pasar. Los soldados mismos o los guerrilleros que estaban ahí le decían al pastor: tú eres un mentiroso, nada más has estado engañando al pueblo, por lo tanto vas a morir. Pero el hermano tomó una conducta en Cristo firme y los hicieron, hermanos, escarbar su propia tumba. Los hicieron escarbar, pero sus hijitos eran pequeñitos. El más pequeñito era el más pequeñito, muy pequeñito. Pero su conducta, el hermano, primero en Cristo, se tomaron de la mano la familia, y al verse tomado de la mano, todos los soldados decían: te vas a morir, pero si niegas de Cristo, te perdonamos la vida. Su conducta era en Cristo. Todos tenían sueño, todos estaban cansados por haber escarbado. Y empezaron a echarles tierra. Pero al ver al más pequeñito que se ahogaba con la tierra, ustedes saben, como padres, como madres de familia, el dolor que causa por la causa de Cristo. Pero su conducta del hermano empezó a decir: es mi hijo, se está ahogado, está muriendo. Pero antes de que el hermano dijera otras cosas, la esposa le tomó de la mano y les dijo: no, familia, si Dios quiere que este tiempo ya no estemos aquí, en unos instantes más estaremos a la mesa de nuestro Dios y Salvador. El testimonio dice que murió la familia, pero tomaron una conducta de fe, de valentía,
como luz del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros no? Hemos encontrado diferentes conductas en los camiones, en las reuniones. Y también nosotros somos parte de muchas conductas. Aún en nuestras casas tenemos diferentes conductas. Pero una de las mejores conductas es cuando la luz del Evangelio está en nuestro corazón. Cuando hemos precisamente dado testimonio de la luz, porque dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Uno de los puntos importantes es que nuestra vida debe de estar alumbrando del poder del Evangelio, no nada más en el templo o en la calle, sino donde quiera que estemos, por su palabra y su bendición. Otro de los puntos donde impacta, porque esta luz impacta, esta conducta impacta, hermanos, precisamente cuando a veces, por circunstancias, hermanos, se nos entrega a veces más de cambio. A veces se equivocó el que nos cobró. Entonces nosotros le decimos enfrente de las personas, me estás cobrando menos, o me diste de más el cambio, y nuestra conducta empieza a ser, como dice San Pedro, casta y respetuosa. Vamos a terminar con ella. Entonces mucha gente dice, así deberíamos ser muchos. En unas ocasiones vemos un matrimonio que se va a comer a un restaurante, y pues era un matrimonio cristiano, pide su cuenta, y de pronto ve el esposo, dice, no le están cobrando lo que gastamos. Y le dice a la persona, señorita, no me está cobrando lo que yo gasté. Y entonces le dice, por favor, corríjame mi cuenta y cóbreme lo que gasté. Pero dice la Biblia, hermanos, que tenemos alrededor un gran cúmulo de testigos. Entonces, dice, sí, ahorita se lo corrijo. Ya se corrigió, pero había otras personas diciendo, así deberíamos de ser todos. No sé si lo han escuchado. Así deberíamos ser todos. En el caso de la vida cristiana, es precisamente solamente en Cristo puedes practicar una conducta excelente y buena. Y no es porque de nosotros digamos, me voy a contar los pasos o voy a contar lo que haga, no. Porque precisamente la gracia de Dios empieza a alumbrar en nosotros. Otro de los puntos importantes dentro de esta conducta cristiana y dentro de nuestro hogar, hermanos, es que como iglesia de Cristo, y es como también nosotros, siempre vamos un paso adelante ante las circunstancias que se van presentando o que se van a presentar con la bendición y la guianza de Dios. Primera carta a Tesalonicenses, en su capítulo número 5, versículos 5 al 11 nos expresa así y nos dice de la siguiente manera. Primera Tesalonicenses 5, versículos 5 al 11, y nos dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ven ustedes, hermanos, cómo la palabra del Señor en este texto nos permite estar un paso adelante de las cosas que han de suceder. No estamos para causar ira, no estamos tampoco, hermanos, para perder nuestra salvación, no estamos para también desorbitarnos y salirnos corriendo, sino la palabra del Señor claramente nos dice que estamos en Él, porque de tal forma, pues dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una conducta en la cual nuestra conducta es dominada y guiada por el Espíritu Santo, es precisamente cuando tenemos esa comunión con Él.
Andar en luz con Dios es lo más maravilloso también. Y en 1 de Juan, capítulo número 1, versículos 5 al 7, también nos expresa que nosotros hemos estado leyendo, de manera de administración leímos la carta a San Juan, y nos dice 1 de Juan 1, 5 al 7, de la siguiente manera. Nos edifica la palabra del Señor, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos, hermanos, por eso leímos en una serie de conductas. Usted sale simplemente en el trabajo, una persona tiene una actitud, otra persona tiene otra conducta, otra persona ya le está haciendo trampa. Sabemos de antemano, nosotros nos vamos de tal manera a comprar los víveres, hasta en el mismo, cuando compra uno su huevo, su azúcar, su verdura, ya sabemos que hay ciertas trampas, ya lo sabemos. Y a veces decimos, bueno, tenemos que comprarlos, y se compensa, pero quien lo hace así, obviamente no está en una conducta buena, porque el proverbista dice, balanzas justas, pesos justos. Y de igual manera en nosotros, nuestro comportamiento, si andamos en luz, pues debemos andar en luz como Cristo también nos ha puesto en la luz. Estas conductas, hermanos, son para nuestra vida, para fortaleza. Hermanos, siempre sabemos, conforme a la palabra de Dios, que el Señor nos da luz, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y también va a perdonar a aquel que se acerque, y se acerque porque... Hermanos, estamos en estas condiciones. Hay quien quiere abusar, por eso dijimos, hay conductas manipuladoras, hay conductas tramposas, hay conductas de todo. Precisamente estamos en esta situación. En los muchachos hay tantas conductas que también los obligan. Ahora sí que vas a ir a la fiesta, que vas a ir acá, que vas a ir acá. Y cuando hay una conducta en fe y en Cristo, dicen, a mí no me llames así. ¿Tú sabes cuál es mi posición? Porque quiero siempre agradar a Dios. Y además, soy luz en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la vida en Cristo elimina conductas inadecuadas. La vida en Cristo va a eliminar conductas inadecuadas. Y entonces, vamos a la palabra del Señor, leeremos algunas citas. Una de las primeras, hermanos, una buena conducta que va a ser eliminada en Cristo, hermanos, no tener pleito. No tener pleito con nadie. Nos dice Proverbios 5, cambiaré mis citas, Proverbios 3:30. Proverbios, capítulo número 3, versículo número 30. Expresa la palabra del Señor en nuestro corazón lo siguiente. Bendito sea nuestro Dios. Dice así, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Hermanos, lamentablemente vemos que todos los corazones ya no se quieren entender, ya no queremos entender. Hay una situación sencilla y se hace un gran incendio de tantas personas, y a veces quien no tenía que meterse ya salió peor, y esto genera situaciones conflictivas. Pero en Cristo hay una exhortación. No tengamos nosotros, precisamente en una actitud en Cristo el Señor nos quita, no tengamos pleito. Tengamos nosotros la seguridad de estar en paz. Otro de los puntos también, no seamos vengativos. En Cristo ya no estamos diciendo, me lo vas a pagar, o esto va a suceder, y ya no hay amenazas. A nosotros nos pueden amenazar tantas veces, hermanos, pero Cristo es nuestro refugio. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo número 12, Romanos 12, versículo 19 al 21, nos expresa de la siguiente manera. Romanos 12, versículos 19 al 21, nos enseña la palabra del Señor lo siguiente.
No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay una pregunta y siempre decimos, las ascuas, ¿a qué se refiere? Bueno, las ascuas, hermanos, todo es, sabemos que es el rescoldo, cuando está trabajándose el carbón, ese tipo de llamitas que salen y que el carbón todavía tiene llama. Bueno, esas son ascuas, pero en el caso bíblico se refiere precisamente que eso corresponde simple y sencillamente a un juicio de Dios. Y solamente le corresponde al Señor, porque el Señor claramente dice, no hagáis mal a mis ungidos, ni tratáis mal a mis profetas. Entonces, se refiere precisamente porque son pueblo mío, y eso es dentro del juicio de Dios. Hay muchos hermanos que expresan y dicen de esta manera, y dicen, ay Señor, el Señor se tarda mucho en el juicio, yo también mejor voy a ayudarle un poquito. Y no es así, hermanos, no hay que ayudarle al Señor, sino que de tal manera, si queremos esperar en la misericordia de Dios, no tardará, porque Él es fiel y justo para sostenernos. Él conoce nuestras causas, pero también en cierto modo nos permite soportar, porque también la fe del cristiano es fortalecida en la prueba, en la paciencia y sobre todo en el clamor delante de Él. Gracias a Dios porque nos concede tantas cosas y venganzas y tantas, eso ya no nos corresponde. Pero Dios es fiel en concedernos su ayuda y lo seguirá haciendo, hermanos, lo seguirá haciendo. Una de las cosas también dentro de una conducta cristiana y en los cuales Cristo el Señor elimina todas estas circunstancias es también, hermanos, no deber a nadie nada. Hay conductas, como les dije, chantajistas, préstame acá y allá, y saben que el que le va a prestar ya no le va a pagar. Pero hermanos, nos dice la palabra del Señor y nosotros en Cristo. Nos dice, no deber a nadie nada. Aquí también en el capítulo número 13 de Romanos, en el versículo número 8, nos expresa, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este tipo de conductas, hermanos, en Cristo se quitan. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento. Porque en Cristo nuestra vida está escondida y nuestra vida tiene la seguridad de que estamos siendo guiadas por Él. Por eso ya hemos pasado de muerte a vida. El Señor hace todas las cosas de manera perfecta. Otra cosa es también no mentir unos a otros. En Cristo hemos aprendido, hermanos, ya no a mentir unos a otros. Proverbios capítulo número 6, versículo número 17. En la palabra del Señor encontramos preciosas guianzas, pero también una dirección tan perfecta que nos lleva a entender cuál es nuestra conducta. La palabra del Señor entonces nos dice así. 6, capítulo número 2, 6 nos dice versículo 17, para la honra y gloria del Señor. Proverbios 6, 17, dice así, los altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. No podemos mentir más. Y esto lo rompe el Señor, porque la vida de Cristo elimina las conductas inadecuadas. Y de nosotros debe de entenderse que Cristo ha puesto su sello en nuestras vidas, porque es hablar la luz del poder del Evangelio, y su palabra es bella para con nosotros. Vamos a adelantar en nuestro corazón, y también vamos a pasar a la siguiente cita, Proverbios 12:2, dice así, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas Él condenará al hombre de malos pensamientos. Es lo que nos habla la palabra del Señor,
Y en esta carta también tan preciosa, en Colosenses capítulo número también 3, versículo 9, nos expresa la siguiente palabra para nuestro corazón. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. En Cristo, hermanos, ya no estamos nosotros mintiendo, porque de tal manera sabemos que el primer mentiroso fue Satanás y sigue siendo padre de mentira. Y no podemos participar con ello porque hemos pasado de muerte a vida y de luz. Gracias a Dios nos ha dejado el mensaje del Evangelio. No podemos estar ya en unas condiciones porque el Señor nos fortalece, nos empieza a dar su ayuda y su guianza. Entonces, hermanos, estas palabras son fieles y son verdaderas. Pero también hay algo más. Nos dice, no podemos engañar a nadie más. Salmo 101, 7. Este salmo nos lleva a entender también, la palabra del Señor dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Por qué creen, hermanos, que a veces venimos, ay Señor, tú sabes mi necesidad, tú sabes mi sentir, pero también el Señor nos está diciendo, hermanos, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras y el que también en este caso, hermanos, está engañando. Entonces, el venir a la presencia del Señor nos lleva a tener seguridad, nos lleva a venir precisamente, Señor, tú lo sabes todo, es mejor como dice el Señor. Y el Señor nos dice de antemano, ven y presenta tu ofrenda y di la verdad de tu corazón, Señor. No soy una blanca palomita. Señor, no soy bueno. De antemano tú sabes esto que hay en mi corazón. Por eso San Pablo siempre expresaba y decía, Señor, mi cuerpo está completamente, pero en unos conflictos. Entre más me dice, quiero hacer lo bueno, hago todo lo contrario. Y era San Pablo. Y era San Pablo el que decía estas cosas. Y a veces nosotros de igual manera, ay Señor, hoy sí te voy a leer mi Biblia, voy a cantar, voy a leer, voy a estar orando y ahora sí. Y de pronto nos sucede lo mismo. Pero la palabra del Señor es fortaleza para nuestras vidas, hermanos. Por eso Él quiere que estemos nosotros fortaleciéndonos en Él y decirle, Señor, la verdad, tú lo conoces todo. Tú conoces mi corazón. Y en estas veces, a veces me vengo bien cansado del templo o vengo en alta situación, pero de antemano la fe es maravillosa porque viene a darnos la fortaleza que aún nosotros también necesitábamos, hermanos, venir al Señor con esa confianza. Otro de los puntos también, hermanos, no es pagar a nadie mal por mal. No podemos estar pagando nada a nadie mal por mal. El Señor no lo hace así, sino nos tolera en todos los aspectos. También, Romanos capítulo número 12, versículos 17 y 18, en la dirección de Él, bendito sea el Señor. Nos dice así, Romanos 12, versículos 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero quiero expresarles, aún el que teme al Señor y en una conducta de fe, dice Proverbios también, y también nos expresa que aún, y también en Job, el que teme a Dios, aún con sus enemigos estará en paz. Y entonces, esto es lo que el Señor nos va dando a nosotros. Cada uno de nosotros nos va dando el Señor las condiciones, pero hay algo también bien especial. Cuidemos nuestro lenguaje. Una de las conductas también es cuidar nuestro lenguaje, Efesios 5, 3 al 4. Allí también nuestra vida nos lleva a entender cómo también, hermanos, debemos cuidar nuestro lenguaje. Hoy vemos el deterioro del lenguaje. Ya no hay respeto en los lenguajes y vemos esas condiciones. Nos dice Efesios 5, 3 y 4.
Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni os se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. La palabra del Señor es firme, es preciosa, y nos dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Dónde encontraremos todo esto? Solo se encuentra en la misericordia de Dios, en la paz de Dios, en el consuelo de Dios, en la fortaleza de Él. Allí lo podemos encontrar. Entonces, nuestra vida debe estar bien cuidada, nuestro lenguaje. Y Mateo 12:36 también nos vuelve a fortalecer, porque nos dice, cuidado, porque de toda palabra ociosa de nuestra boca tendremos que dar cuenta. Hay una de las cosas que debemos entender, queridos hermanos, muchachos y todos, nosotros debemos entender, ya en la vida de Cristo no nos tenemos que esforzar por hacer una mentira piadosa. En nuestra vida está claro el sí y está el no. No puede haber mentiras piadosas. Mateo 12:36 nos dice así, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. La palabra de Dios es firme para nosotros. Cuidado con nuestras voces, cuidado con nuestras palabras. Por eso nuestra vida es sí y es no. No debemos pues entonces nosotros esforzarnos, ahí me va a salir una buena bromita, una buena mentirita, de nosotros ya no, porque nuestra vida está guardada en Dios. Nuestra vida está guiada en una conducta que practica continuamente. La verdad ya no nos salen, búsquenle y no nos salen. Y no nos salen, de veras. Entonces, hay cosas especiales, pero ¿por qué mentir? ¿Por qué hablar cosas o a situaciones que no son? Pero hermanos, debemos entender que nos enfrentamos ante una condición de personas que practican de manera tantas cosas malas. Pero Dios no nos deja a la deriva. Cuidar nuestra manera de vestir también es otro punto de las cosas. Y también, hermanos, no copiar estilos de hablar del mundo. Recuerden, hermanos, que hay condiciones, la gente dice, ay, me sale buena la broma, se le escucha bien, como dice la grosería. Y hermanos, no podemos nosotros estar hablando de esas cosas. Santiago 3:2, porque de nuestra vida nos da una sentencia el mensaje del Evangelio y la exhortación de la palabra en nuestra conducta. Santiago capítulo número 3, capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar el cuerpo. Pero el versículo también número 5 nos dice así, así también la lengua es un miembro pequeño que se capta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una mentira, una falsedad, un comentario causa grandes situaciones y, hermanos, destruye. Muchas veces hablar descomedidamente destruye muchas cosas. En nosotros, en la vida del cristiano, muchas veces la recibe. Y solamente, como dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aunque por todos lados nos está hiriendo, la palabra del Señor nos fortalece y a veces, muchas veces estamos quietos. Y en la verdad está diciendo, porque la verdad es clara en el cristiano. Todas estas condiciones nos llevan, hermanos, a avanzar, cuidar nuestra manera de vestir. Otra de las cosas muy importantes, recordemos que el Señor nos guía. 1 Timoteo 2:9. Nuestra vida ahora es especial. Nuestra manera de vestir, y se nota cuando estamos nosotros en ello. 1 Timoteo 2:9. La palabra del Señor dice, asimismo,
Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni piedras preciosas, sino con buenas obras, la piedad. Hermanos, cada uno en su nivel, cada uno en su prudencia, cada uno precisamente nos dice en su decoro, y esta es una conducta que el Señor nos da. Imagínense, hermanos, hay muchas condiciones en las cuales son situaciones muy diversas, pero siempre, imagínense, al pastor vestido de short, vestido de una playera aquí de la carita sonriente, y tantas cosas que imagínense, hermanos. Ya lo va a decir al pastor, a ver cómo le voy a cortar los hilos del pastor, ese que no tiene piernas, tiene hilitos ahí. Entonces, hermanos, hay tantas cosas que debemos nosotros considerar nuestra casta manera de vivir. Cada uno en el respeto, porque esa es la guianza del Espíritu Santo. Y en una conclusión, la vida de Cristo dirige nuestra conducta, hermanos. Uno de los puntos importantes, como les dije, no nos vamos a estar cuidando. No vamos a estarnos cuidando, ay, me tengo que portar aquí bien o acá, no, hermanos. La Biblia dice, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que ya no andan conforme a la carne, sino ahora andan conforme al Espíritu. Y obviamente, hermano, si usted tiene que ir a un lugar, si va a ir a correr, pues se va a ir, ni modo que se va a ir de traje. Si usted va a ir a hacer alguna disciplina, ni modo que se va a ir, en este caso, pues, se va con un traje apropiado, pero apropiado, con una situación decorosa y de ejemplo. Entonces, otro punto también, hermanos, Dios no puede ser burlado, de antemano lo sabemos. La palabra del Señor nos dice en Santiago 6:7, sabemos que ante Él no podemos esconder nada, y delante de Él Él conoce nuestro corazón, nuestra condición, y por eso nos dice así Santiago 6:7. Gloria al Señor. Aleluya, no hay 6. Bien. Dios no puede ser burlado. Es una de las citas en las cuales encontramos una dirección de parte de Dios, porque Él no puede ser burlado. Su palabra es viva, efectiva y preciosa con nosotros. Y en una de las conclusiones, hermanos, nuestra vida debe estar firme, aún como era en el vituperio de Cristo. Encontramos el ejemplo también de Moisés, un hombre tan especial. Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. Nos dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y allí está, hermanos, también nuestro corazón delante del Señor. San Pedro nos expresa, hermanos, primera de Pedro, a que nuestras conductas, hermanos, a nosotros no nos van a dar, y el pastor no le va a decir, hágame mi carta de buena conducta. No, es directamente Dios, hermanos, el que nos va a dar esa carta directa conforme al testimonio y al esfuerzo que en nuestro corazón, en su fe, hemos tenido. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La palabra de Dios es esto. Por ejemplo, encontramos en la palabra del Señor este ejemplo de Moisés, encontramos en otros apóstoles, encontramos en tantos personajes que no miraron simplemente los deleites temporales del mundo,
sino pusieron su mirada en la gracia de Cristo. Ahora nosotros como iglesia de Cristo, nuestra conducta debe de ser transformada por el poder del Evangelio. Debe de ser transformada en la vida de Cristo. Debe de estar escondida en la victoria de Dios. Y esto es lo que el Señor nos permite, pues, hermanos, también ser transformados en una vida de conducta que vamos a practicarla, hermanos, no cuidándonos, sino como fruto especial de su misericordia y su amor. Pero en esta hora, la invitación para todos nosotros. La invitación precisamente es, como nos va a exhortar Tito, capítulo número 2, y hemos de cerrar en un llamado para venir a la oración, porque el Señor nos ha llamado y decir, Señor, debo de estar en esta conducta dentro de tu palabra, dentro de tu misericordia. Tito capítulo número 2, versículos, los primeros versículos son muy especiales todos, pero dice así, con una tensión. Y todos lo leemos, hermanos, preparen su Biblia, porque de aquí va a venir el llamamiento para que también le digamos, Señor, sé el que me dirijas, sé el que esté conmigo. Dice un canto, que viva solo tú y todo yo muera. Dice así la palabra del Señor, lo leemos todos juntos. Pero tú habla, todos unidos, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, no tenga nada malo que decir de vosotros. La invitación, hermanos, nuestra conducta en Cristo es una conducta perfecta y en Él nos va a seguir guiando. Así que caminemos con Él, hermanos. Por lo tanto, hoy la invitación es, Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón. Por favor, Nathan, vengamos a orar. Nuestra conducta en Dios, hermanos, está escondida y Él nos va a fortalecer. Cuando lleguen a usted a causarle, a decirles vamos a hacer esto malo, su decisión es clara. Nada, lo que es claro es claro. Nosotros no podemos participar en las cosas malas. Y en esta hora vengamos a orar. La palabra del Señor nos fortalezca y nuestra conducta sea guiada en la dirección de Dios. Oremos al Señor con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo, tu bendito Hijo, Señor. Nuestro corazón te alaba, te bendice y te glorifica de manera tan especial porque nos hablas a nuestro corazón. Sabemos, Señor, de antemano que en nuestra vida hay un grande privilegio y la vida del cristiano lleva un paso más adelante, la vida de Cristo. Y esto es lo que nos mueve, Señor, a estar precisamente tomados de tu mano. Bendice el corazón de mis hermanos, Señor. Gracias por esta tarde en la cual tu palabra nos exhorta a estar en ti, Señor. Gracias por nuestros hermanos, Señor. Gracias por nuestra hermana Elizabeth. Te ruego, Señor, que tú le bendigas a nuestra hermana Leo también, que tú les bendigas y les fortalezcas. Y también al conocer, Señor, que tu palabra es la que nos transforma y nos hace sentir un fruto de fe y una bendición tan especial. Te rogamos por cada uno de nuestros hermanos, Señor,
Y también en esta hora nos acercamos delante de ti por los muchachos. La palabra tuya nos da, Señor. No es que nos vayas a dar una carta de buena conducta. La palabra tuya nos ha fortalecido y nos ha bendecido para seguir adelante. Gracias te da nuestro ser, Señor, por esta bendición que nos concedes. Y la palabra de Cristo sea una realidad en nuestras vidas. Señor, a la verdad sabemos que tú eres fiel, pero también confías en la decisión que cada uno de nosotros tomamos. Y por eso nuestro corazón, Señor, no puede, Señor, no puede ser engañado, no te puede engañar, tú lo conoces todo. Muchas gracias te da nuestro ser, Señor, por la bendición que tú nos das. Oh, Señor, bendice a tu iglesia. Tú sabes, Señor, cada una de nuestras conductas, pero en Cristo hay una conducta completamente, Señor, siempre fiel. Esa conducta en la cual es una conducta apropiada, guiada por tu Espíritu Santo y también fortalecida en ti, en la cual el amor a tu palabra, el amor a la disciplina, el amor al entendimiento, Señor, y a la razón por tu palabra, nos da la luz poderosa del Evangelio que transforma nuestro ser. En el nombre de Cristo te pedimos, Señor, bendice a nuestros varones, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, Señor, a nuestras hermanas. Que la palabra tuya sea una realidad en nuestro ser, Señor, y tengamos en nuestra vida, Señor, el testimonio de Cristo. Muchas gracias te damos también, pero te rogamos por la salvación de las personas. Debemos encontrar en Cristo todas estas bendiciones. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. El que viene a ti y se acerca de corazón, tú le recibes. Recibe los corazones, Señor. Como vienen delante de ti con esperanza, tu misericordia es. Pero tú lo sabes, Señor. Al corazón que viene con falsedad, no le vas a responder. Porque de antemano nos dice, Señor, en tu palabra que conoces todas las cosas y nadie morará en tu presencia, usando, Señor, precisamente la tronería y la mentira como excusa, Señor, para escudarse aún en su propio camino. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú eres bien, Señor. En tus manos está nuestra vida y bendice los corazones de cada uno de tus hijos, de todo tu pueblo, y permítenos, Señor, que nuestra conducta sea casta y respetuosa, porque somos tus hijos. Gracias te da nuestro ser, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre glorioso de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén, Señor. Gloria al Señor. Vamos a alabar al Señor, hermanos, con este himno que nuestro hermano David estaba marcando. Amarte solo a ti, Señor. Vale la pena, hermanos, caminar y practicar una conducta en Cristo, pero esa conducta de salvación. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Señor.
a mi hermana Laura que ella lea el Salmo 23 y así somos despedidos de ese lugar. Recordemos que el próximo domingo tenemos nuestro matutino a las 7 de la mañana. Y con la ayuda del Señor estaremos en este gozo. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Así es la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, orando sin cesar venceremos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, orando sin cesar venceremos. Amén. Levantamos nuestra mano derecha. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y el pueblo del Señor dice: Amén. Hermanos, les voy a enviar en estos días quienes tocan.